¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Ya estamos listos nuevamente con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Suscríbete al canal, comparte, dale like también para llegar a muchos más. Vamos a ir creciendo poco a poco con la ayuda de Dios y con la ayuda de usted. Hoy toca el capítulo número 20 del Evangelio de San Lucas. Quédese hasta el final. Vamos a disfrutar la lectura. Encontramos lecciones sencillas, muy prácticas para nuestra vida diaria. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Tu palabra es vida eterna, tu palabra es pan del cielo para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos ya con el capítulo número 20 en este devocional diario. Dice la palabra de Dios. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Mire, hay dos cosas que está haciendo Jesús. Si tú eres seguidor de Cristo, es lo que tú y yo tenemos que hacer. Pero a veces no lo estamos haciendo. Y debemos de pedirle perdón a Dios porque son pocos los que hacen esto. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el templo? ¿Qué hacía Jesús en este momento? Dice, estaba en el templo anunciando el evangelio, enseñando del reino y anunciando el evangelio. Enseñaba y anunciaba acerca del evangelio de buenas nuevas. Dios te ha llamado para que tú enseñes a otros del amor de Cristo Jesús. Dios te está llamando de anunciar el evangelio. Por todos los medios necesarios hay que enseñar y anunciar el evangelio de Cristo. Jesús lo estaba haciendo. Por eso los escribas y sacerdotes llegaron queriendo entorpecer el ministerio de Cristo y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Llegaron para entorpecer con preguntas. Y entonces respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. Jesús también les hace una pregunta. ¿Por qué? Porque ellos tenían la intención de estorbar el ministerio de Cristo o de ponerlo en vergüenza delante de todos, a fin de que los que estaban allí quedaran chasqueados y Jesús hubiese quedado en ridículo, según ellos. Esa era la intención. Entonces Jesús les hace también una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Porque Jesús es el maestro por excelencia. Entonces dice, ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Porque ellos no creyeron en Juan el Bautista. Imagínense la incredulidad y el celo de estos dirigentes. Entonces no creían. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Jesús los puso también en aprieto por la intención que ellos tenían. Porque ellos no llegaron con buena intención, llegaban con mala intención para destruir el ministerio de Cristo. Y entonces ellos respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y a fin Jesús tenía esa autoridad del cielo para pregonar, anunciar, enseñar el evangelio, y esa autoridad nos lo ha dado a cada uno de nosotros para seguir haciendo como nuestro maestro. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola, otra parábola más. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Esto era muy común de los labradores que tenían viña, que recogían las uvas, recogían todo lo que sembraban a fin de poder sostener a la familia o como negocio. Era el trabajo, era muy común
en ese tiempo de Cristo ver los viñedos, ver las huertas, ver los jardines llenos de uvas. Entonces este era uno de ellos. Y entonces dice, y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Es decir, Dios está hablando acerca del reino de Dios. Este labrador, este dueño, dejó a los labradores para que cuidaran la viña, a fin de que ellos entregaran el fruto al final. Pero ellos se adueñaron de la viña, se adueñaron de cosas que no, de lo que no les pertenecía. Y cuando el jefe o el patrón mandó a un siervo, lo golpearon, porque ellos se habían adueñado de algo que no les pertenecía. Y esto tiene que ver a veces con nosotros, que nos queremos adueñar de algo que no nos pertenece. Al fin y al cabo no nos pertenece nada, porque el dueño de todo es Jehová. Él mismo dice, mío es todo lo que hay en este mundo. Entonces lo mandaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo más. Ellos a este también golpeando y afrentaron, le enviaron con las manos vacías. Segunda ocasión, con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. 3 siervos que el patrón había mandado, a los 3 lo habían golpeado. Es decir, estos labradores estaban llenos de autoridad y se sentían dueños intocables. Y entonces, ¿hasta dónde ellos llegaron? Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Ahora el patrón dice, bueno, quizás estoy mandando a los siervos y pues no los respetan porque son consiervos, son de la misma línea. Entonces dijo él, voy a mandar a mi hijo, el heredero, a mi hijo amado. A él sí le van a tener respeto. Pero mete lo que sucede. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Ellos ahora tienen un plan mucho diferente. Ahora no solo lo van a golpear, ahora lo van a matar, a fin de que ellos ahora dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y entonces nos quedamos con la viña. ¡Qué ignorancia! ¡Qué atrevido! Entonces dice la palabra, matémosle para heredad, y dice, y le echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Es decir, el jefe. No se pusieron a pensar que el jefe es el jefe. No se pusieron a pensar diciendo, ¿cómo vamos a matar al hijo del patrón? ¿Hasta dónde la ambición enceguece al ser humano? El orgullo, la ambición hace enceguecer de tal forma que actuamos con cosas que no nos ponemos a pensar que nos van a traer consecuencias graves para nuestra vida. Y ahí está claro, y dice la palabra del Señor. Entonces dice el texto 16, vendrá y destruirá estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto dijeron, Dios nos libre. Finalmente el dueño, el patrón llegó, pero con un ejército para destruir a estos labradores malvados que habían matado a su único hijo amado. Entonces él mirándolo dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien cayere le desmenuzará. ¿Qué es lo que está dando a entender Jesucristo? Es que Jesús es el Hijo amado, que Cristo, que el Padre envió a esta tierra. ¿Para qué?
para restaurarnos. Pero ¿qué dijo el enemigo? ¿Qué dijeron todos? Este es el Hijo, lo vamos a matar. Satanás se ensañó, Satanás quiso destruirlo a fin de hacerse dueño de este mundo. Sin embargo, Cristo salió victorioso cuando resucitó con poder y gloria. La garantía que Cristo nos ha dado de vida eterna a través de su muerte y de la resurrección de Cristo nuestro Redentor. Y todos los labradores malvados serán destruidos en el día del juicio. Todos aquellos que rechazan a Cristo serán destruidos también completamente. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron. Ellos dijeron: es contra nosotros porque queremos destruir el ministerio de Cristo. Y acechándolo enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. La gente, los líderes estaban empeñados en destruir el ministerio de Cristo. Le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. La hipocresía de ellos, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Ellos querían entrampar a Jesucristo a fin de que pudieran acusarlo con los romanos. Pero Jesús conocía el pensamiento de cada uno de ellos, y él sabía, y él, con la sabiduría que él tenía, que venía del cielo, porque él tenía comunión con su Padre, él sabía que lo querían hacer quedar mal. Y entonces él, respondiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis tanto tiempo? ¿Cuál es tu intención? ¿Por qué me tientan? Y entonces dice: mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Respondieron: de César. Porque así estaba la moneda que circulaba en ese tiempo. Tenía la imagen del emperador en la moneda, porque era símbolo de autoridad del emperador. Y entonces le mostraron, dijeron: pues es de César. Y Jesús, con toda tranquilidad, les dice: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Palabras sabias. Jesús esta mañana te dice también a ti: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, y depende de ti. Y entonces no pudieron sorprenderle en palabras alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, quedaron callados ante la autoridad y la sabiduría de Cristo nuestro Redentor. Y entonces sigue versículo 27, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Los saduceos no creían en la resurrección y tenían alguna pregunta, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esa era una ley. Si el hermano moría y no dejaba descendencia con su esposa, a el hermano que seguía tenía que casarse con la viuda a fin de levantar descendencia. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Lo tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. El tercero, así también los 7, y murieron sin dejar descendencia. Algunos no querían, porque no les convenía, no querían compartir la herencia, así que se abstenían de tener hijos, y finalmente murió también la mujer. La pregunta de ellos es: en la resurrección, pues,
¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y es lógico lo que ellos están preguntando. Dice, bueno, son 7. ¿Quién será la legítima cuando entonces haya resurrección? Si es que hay, decían ellos. A ver, enséñanos. Jesús tiene una respuesta clara. Respondiendo, Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección, dice Jesús. Y aquí nos da la evidencia de que en el cielo seremos como ángeles y no habrá matrimonio allá en el cielo. Seremos como los mismos ángeles disfrutando de la adoración y de la eternidad de Dios. Ya no habrá procreación porque seremos como los ángeles. Eso fue aquí en la tierra para la multiplicación, para la procreación. Pero en el cielo, Jesús dice, no hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios ya para vivir con Él para siempre. Entonces, pero en cuanto a los muertos, han de resucitar. Aún Moisés enseñó el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Jesús le habla. Dios no es Dios de muertos, sino del que está vivo, de tú que estás vivo. Ya muerto, ¿para qué? Ahora que estás vivo, Dios te está llamando. Ya muerto, ya no interesa, porque ya se acabó. Dice Eclesiastés, tu odio, tu amor fenecieron, se acabaron ya. Será hasta la resurrección. Ahora Dios está preocupado por ti, que tú estás vivo. Y entonces respondiendo algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo pues entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos eran hombres que solo les gustaba la adulación. Querían los mejores lugares. No había humillación en ellos, había soberbia, había orgullo. Por eso estaban empeñados en destruir el Evangelio, porque el Evangelio nos hace humildes, nos hace diferentes, nos hace servir a los demás. Sin embargo, ellos no habían entendido, el Evangelio no había hecho eco en el corazón de ellos. Había pasado de noche el Evangelio, no estaban dispuestos a aceptar el Evangelio de corazón, sino lo que ellos tenían a su manera y a su gusto, porque a ellos les encantaba ser adulados, ser presentados, ser vistos por los hombres, ser respetados por los hombres. Y entonces dice Jesús 47, dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Devoran las casas de las viudas, es decir, estos hombres, fariseos, escribas y fariseos, sacerdotes, cuando una viuda moría el esposo y la viuda tenía recursos económicos, tenía casa, terreno, ovejas, tenía alhajas, tenía oro, tenía plata. Estos hombres iban a convencer a la viuda para que donara todo lo que tenía para el templo. En realidad
no lo usaban para el templo, ellos lo usaban para sus propios beneficios personales, para comprar sus ropas, para construir sus casas, para tener lujos. Así que Jesús les dice: ustedes solo devoran las casas de la viuda, se aprovechan de las viudas, las convencen para que entreguen todo al templo, pero ustedes no le meten a las arcas del templo. Las viudas, y muchas viudas, entregaban todo porque decían: estos son los ministros del Señor. Sin embargo, ellos tenían una intención equivocada y mala: malgastar el dinero de las viudas que tanto les había costado. Devoraban totalmente a las viudas y las dejaban completamente en la calle. La Biblia menciona que ellos deberían de tener cuidado de las viudas, pero hacían todo lo contrario. Y Jesús les dice la verdad: solo devoran, solo buscan dinero para ustedes, buscan beneficio para ustedes, para su familia, pero no para la casa del Señor. ¿Cuántas viudas fueron estafadas, fueron robadas y fueron dejadas totalmente en la miseria y en la desgracia? Y Jesús les dice: tendrán su recompensa por lo que ustedes están haciendo. Palabra de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por el consejo práctico y sencillo. Oramos por cada petición, escrita, no escrita, llegue a tu trono de gracia con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana. Suscríbete al canal, comparte también, no te quedes con esto, compártelo, invita a más suscriptores, por favor, para ir creciendo con el estudio de la palabra de Dios. Bendiciones a todos.